Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 29 de diciembre de 2019, fiesta de la Sagrada Familia, y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en estos próximos minutos los principales asuntos en la actualidad eclesial de estas jornadas. Son los minutos de radio que nos llevarán hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Y ahora, para comenzar esta edición de Iglesia Noticia que hacemos con David Torrenova en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, un adelanto en estos titulares. El Papa ha nombrado nuevo arzobispo de Toledo a Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres desde 2007. Sucede a Braulio Rodríguez, que presentó la renuncia por edad. Con el lema La familia, escuela y camino de santidad, hoy se celebra la Jornada de la Sagrada Familia. Hablaremos en Iglesia Noticia con el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, Mario Iceta. En su mensaje de Navidad, el Papa Francisco repasó los conflictos de nuestro mundo en tinieblas, donde es más grande, dijo, la luz de Cristo. Francisco, junto al primado anglicano, ha enviado un mensaje a los líderes políticos de Sudán del Sur en apoyo a los acuerdos de paz. Y se ha publicado el instrumento de trabajo preparatorio del Congreso de Laicos, en cuya elaboración han participado más de 37.000 personas de las diócesis, congregaciones y movimientos. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de este domingo con la noticia que se hizo pública el viernes: el nombramiento de Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres desde 2007, como nuevo arzobispo de Toledo. Nacido en una partida de Cáceres hace 62 años, el nuevo arzobispo primado se doctoró en Teología Espiritual en la Universidad Gregoriana de Roma. En Valladolid fue capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa y director del Centro de Formación y Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, además de delegado de Pastoral Juvenil. En junio de 2007 fue nombrado obispo de Coria Cáceres y dentro de la Comisión Episcopal del Clero es el actual presidente nacional del Diaconado Permanente. Pues vamos a conocer las primeras palabras del nuevo arzobispo de Toledo con la crónica de la delegada de Medios de Comunicación Social de Coria Cáceres, Lorena Jorna. Muy agradecido a todos los que le han acompañado y colaborado con él en estos años en Coria Cáceres. Emocionado y con confianza en Dios y en la Virgen María, que nos enseña a fiarnos del Dios de lo imposible. Así se mostraba Francisco Cerro Chávez ante los medios de comunicación en Cáceres, en un encuentro plagado de emoción en el que primero quiso saludar a los diocesanos de Toledo. Apoyado en la gracia de Dios y no en mis fuerzas, voy a vosotros como padre y pastor y amigo de todos, aunque siento dejar la diócesis de Coria Cáceres, en la que he sido tan feliz. El prelado reconocía que se trataba de un momento agridulce, pues es humano, decía, sentir nostalgia y pena por abandonar un lugar en el que se ha vivido y compartido tantos años de servicio. Sin embargo, se mostraba feliz por seguir trabajando y a disposición de la Iglesia. Acepto este nuevo cargo, todos los cargos son cargas, con la confianza en que tras conocer mi futura diócesis en profundidad y sobre todo con la ayuda del corazón de Jesús, a quien he rezado mucho desde que he tenido conocimiento de esta nueva tarea encomendada por el Papa Francisco, espero poder desempeñar sabiamente esta tarea a la que me enfrento con una confianza y con una gran esperanza. También el viernes a mediodía se hacía pública la noticia de este nombramiento en la sede primada, con las impresiones que recogió nuestro compañero Cristóbal Cabezas. Buenos días. Buenos días. Don Braulio Rodríguez se ha mostrado a disposición de don Francisco Cerro para hablar largamente de todo lo que él necesite, según nos contaba. Además, nos explicaba que conoció la decisión tomada por el Vaticano hace algunos días, por lo que ha tenido tiempo para digerir la noticia, recordando que al haber presentado su dimisión a principios de este año, esta era una realidad que tenía que llegar más tarde o más temprano. Del mismo modo ha detallado que a pesar de dejar de ser arzobispo, no va a dejar de pertenecer a la archidiócesis, ya que va a ocupar el cargo de administrador apostólico hasta la llegada de Francisco Cerro Chávez. Pondré en contacto inmediatamente con don Francisco para darle un abrazo virtual, que se dice ahora, y sobre todo para felicitarle, ¿no? Ya, como digo, nos conocemos de hace ya bastantes años y hemos trabajado muy estrechamente. Jornada muy feliz el pasado viernes en la Archidiócesis de Toledo, en la que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y la alcaldesa Milagros Tolón trasladaron su enhorabuena al nuevo arzobispo de Toledo y mostraron su agradecimiento a don Braulio por la labor desempeñada durante todos estos años.
En Iglesia Noticia nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde el Papa celebró el martes la Misa de Gallo y el día de Navidad, antes de la bendición Urbi et Orbi, envió su tradicional mensaje a todo el mundo. En sus palabras recordó algunos países que sufren distintos conflictos, como Siria, Irak, Venezuela, República Democrática del Congo, Burkina Faso o Nigeria. Añadió que aunque haya tinieblas en los corazones humanos, en las relaciones familiares y sociales o en los conflictos económicos, geopolíticos y ecológicos, es más grande la luz de Cristo. Vamos a recordar las palabras y mensajes de Francisco con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. En una misa de Nochebuena marcada por la ternura, el Papa insistía en que la Navidad nos recuerda que Dios sigue amando a cada hombre, incluso al peor, a cada uno de nosotros. Durante la homilía contó la leyenda del pastor que, a diferencia de sus compañeros, no tenía nada que regalar a María y a José y estaba avergonzado. Entonces María, viendo a aquel pastor con las manos vacías, puso a Jesús en sus brazos. El pastor se dio cuenta de que había recibido el regalo más grande de la historia. El día de Navidad, tal como viene siendo habitual, en su 7º mensaje recorrió hasta 16 regiones y países que sufren conflictos, sin olvidarse de los cristianos perseguidos, ancianos, marginados e inmigrantes. Es la injusticia la que les obliga a atravesar desiertos y mares transformados en cementerios. La injusticia los fuerza a sufrir abusos indecibles, esclavitudes de todo tipo y torturas en campos de detención inhumanos. La injusticia les niega lugares donde podrían tener la esperanza de una vida digna y les hace encontrar muros de indiferencia. Asomado al balcón central de la Basílica de San Pedro, pidió que Cristo sea luz para tantos niños que sufren la guerra y los conflictos en Oriente Medio y en diversos países del mundo. Que a través de nuestros pobres rostros regale su sonrisa a los niños de todo el mundo, especialmente a los abandonados y a los que han sufrido a causa de la violencia. Con un llamamiento a la esperanza, el Papa señaló también los conflictos políticos que se viven en algunos países de Latinoamérica, especialmente Venezuela, y tras reconocer que hay tinieblas en los corazones humanos, pero que aún más grande es la luz de Cristo, se dirigió a los responsables políticos de Oriente Medio. Que remueva las conciencias de los hombres de buena voluntad, que inspire a los gobernantes y a la comunidad internacional para encontrar soluciones que garanticen la seguridad y la convivencia pacífica de los pueblos de la región y ponga fin a sus sufrimientos. Tras impartir la tradicional bendición Urbi et Orbi, recordó que todos estamos llamados a dar esperanza al mundo, anunciando con el testimonio de nuestra vida el nacimiento de Jesús. Nos vamos también hasta Israel porque tras recibir numerosas críticas el Gobierno concedió los permisos solicitados por muchos cristianos para poder celebrar la Navidad en Belén y Jerusalén. Corresponsal Daniel Blumenthal. Fue un año récord en el turismo de Navidad y la ciudad de Belén vivió uno de sus mejores momentos, con la plaza del Pesebre repleta de visitantes frente al gran árbol de Navidad de la ciudad y a la Basílica de la Natividad, lugar que de acuerdo con la tradición marca el sitio de nacimiento de Jesús. Jóvenes exploradores cristianos palestinos uniformados con capas amarillas y doradas desfilaron ante los visitantes al sonido de tambores y gaitas. La misa de gallo, medianoche del martes, fue oficializada por el patriarca latino de Jerusalén en funciones, Pier Battista Pizzaballa, quien horas antes llegó a la ciudad haciendo el camino de 15 kilómetros de Jerusalén y atravesando la muralla de seguridad que separa a Israel de la ciudad de Belén en la autonomía palestina. Las celebraciones se extendieron también a otras ciudades de interés para el público cristiano, como Jerusalén y Nazaret, además de Jaffa y Haifa, las 4 ciudades israelíes con la mayor concentración de cristianos, mientras la población judía continúa los festejos de Hanukkah. Un día antes de Navidad, la Oficina de Enlace de Israel en Gaza, COGAT, modificó un anuncio previo y extendió el permiso de facilitación de viaje para la pequeña población cristiana de Gaza, de solo 1.000 personas, la mayoría de ellos de la ortodoxia griega, de un total de 2 millones de habitantes musulmanes, y centenares de ellos tuvieron además la oportunidad de reunirse con sus familias en los territorios palestinos y en Israel. Viajamos también hasta Francia porque por primera vez en más de 2 siglos no se ha celebrado la Misa de Gallo en la Catedral de Notre Dame tras el incendio del pasado mes de abril. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial impidieron que la Catedral de Notre Dame acogiera como cada año la Misa de Gallo, pero el incendio que arrasó la iglesia en abril la ha forzado por primera vez en más de 2 siglos a permanecer en silencio. Algunos fieles se desplazaron a la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois esta Nochebuena, una iglesia que desde hace unas semanas alberga la estatua de la Virgen de Notre Dame, que salió ilesa del incendio, pero la inmensa mayoría asistió a la misa que celebró el arzobispo de París, Monseigneur Michel Aupetit, bajo la carpa del Circo Gus, que desde hace 40 años acoge una misa cada Nochebuena tras el espectáculo. Para Aupetit, lo verdaderamente insólito no es una misa en un circo, sino el nacimiento de Dios. No hay duda de que la catedral es prestigiosa, magnífica, pero las verdaderas piedras vivas son la gente, no la catedral. El niño Dios que nació en un pesebre, eso sí que es insólito, y puestos a ser insólitos, seámoslo hasta el final. Unas 3.000 personas asistieron al espectáculo circense y después a la misa de Nochebuena animada por el coro de Notre Dame. Volvemos de nuevo a Roma porque, como ya es también tradición el día de San Esteban, el Papa rezó el Ángelus tras recordar que las comunidades cristianas están llamadas a ser cada vez más misioneras, orientadas a la evangelización y decididas a alcanzar a los hombres y mujeres de las periferias existenciales y geográficas, donde hay más sed de esperanza y de salvación. Cuéntanos, Eva. Sí, el día de San Esteban es una jornada festiva en el Vaticano y por eso volvimos a escuchar al Papa durante el rezo del Ángelus, asomándose a la ventana de la biblioteca del Palacio Apostólico. Francisco subrayaba que la memoria del primer cristiano asesinado por la fe sintoniza perfectamente con la Navidad porque la violencia es derrotada por el amor y San Esteban honra a sus perseguidores con el perdón. La fiesta del protomártir Esteban nos invita a recordar a todos los mártires de ayer y de hoy. Hoy son tantos, a sentirnos en comunión con ellos y a pedirles la gracia de vivir y morir con el nombre de Jesús en nuestros corazones y en nuestros labios. Que María, Madre del Redentor, nos ayude a vivir este tiempo de Navidad fijando la mirada en Jesús para hacernos cada día más semejantes a Él. Al finalizar el Ángelus pidió oraciones por las víctimas del tifón que ha asolado Filipinas y también agradeció las felicitaciones navideñas que está recibiendo estos días, asegurando que aunque no puede responder a todas personalmente, piensa en cada uno y sobre todo agradece las oraciones de quienes prometen rezar por él. Por cierto, que el pasado viernes el Papa también ha enviado un mensaje de condolencia por las víctimas y heridos del avión precipitado en Kazajistán. En el texto aseguraba su oración y agradecía el esfuerzo de quienes han estado participando en las labores de rescate. Francisco ha enviado un mensaje a los líderes políticos de Sudán del Sur junto al primado anglicano y al moderador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, en el que expresan su cercanía ante los acuerdos de paz. Sí, una vez más el Papa intenta que la paz se instaure de forma definitiva en el país más joven del mundo, al que 6 años de guerra y hambruna han conducido a una grave crisis humanitaria. Por eso, en el día de Navidad envió este mensaje conjunto pidiendo a los líderes políticos que no cejen en su esfuerzo de sacar adelante el acuerdo de paz. En el texto aseguran sus oraciones para que progrese el camino de reconciliación y de fraternidad recién emprendido y que así sea posible viajar hasta Sudán del Sur, tal como Francisco desea realizar en compañía del líder anglicano Justin Welby y del exmoderador de la Iglesia de Escocia John Chalmers. No olvidemos que el pasado año convocó tanto al gobierno como a la oposición y a miembros del Consejo de Iglesias del país a un retiro espiritual en el Vaticano. Les recordó que el primer deber de un gobernante es proteger la paz y lamentó ante estos políticos que el pueblo sea el que más haya sufrido por esta guerra civil. Por eso insistió en que la paz es todavía posible y para alcanzarla les invitó a perdonar y a superar las diferencias. La visita del Papa a este país está pendiente de confirmación a la espera de que se aseguren las condiciones de estabilidad y de seguridad necesarias. Gracias, Eva. Completamos la información desde Roma con el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Navidad es una preciosa palabra que a los ya entrados en años nos evoca algunos de los momentos más felices de nuestra vida y para los niños significa unos días de intensa alegría. Pero la Navidad es sobre todo para los creyentes una fecha que marca un cambio de época en la historia de la humanidad y un acontecimiento de insondable trascendencia para todos los seres humanos, sean o no sean creyentes. Dios, en efecto, no se hizo hombre solo para unos pocos escogidos, sino para todos.
Duele reconocer que esta asombrosa noticia es ignorada hoy en numerosas partes del planeta e incluso que su celebración constituye un delito en algunos países, y no es menos doloroso constatar que en los de tradición cristiana la Navidad ha sido transformada en una fiesta semipagana donde lo que prevalece es festejar con comidas y regalos el solsticio de invierno o las antiguas Saturnales. En su homilía de la misa que celebró a la Nochebuena, el Papa Francisco nos advirtió que en esta noche nos damos cuenta de que aunque no estábamos a la altura, Él se hizo pequeño para nosotros. Mientras andábamos ocupados en nuestros asuntos, Él vino entre nosotros e insistió en que Dios no te ama porque piensas correctamente y te comportas bien. Él te ama y basta. Su amor es incondicional, no depende de ti. Estas verdades deberían sobrecogernos, aunque el Papa reconoció que la gloria de Dios no nos deslumbra, su presencia no nos asusta. Nació pobre de todo para conquistarnos con la riqueza de su amor. El 25 de diciembre ya está a nuestras espaldas, pero aún nos quedan días para reflexionar sobre lo que significa la Navidad y, desde luego, para modificar algunas de nuestras actitudes consumistas y egoístas. Convertirse en bon, dijo el pontífice, es dar sentido a la vida y es la mejor manera de cambiar el mundo. Un mundo, añado yo, que necesita personas no encerradas en sus propios intereses, sino abiertas a los otros, especialmente a los que más necesitan de nuestra ayuda. Les deseo a todos y a mí mismo la gracia de descubrir el auténtico sentido de la Navidad y aprovecho este momento para desearles una feliz y renovada Navidad. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Intergentes, tus desplegables para conocer cuestiones esenciales de la fe, los sacramentos, los tiempos litúrgicos, la espiritualidad o la enseñanza de la Iglesia. Visítanos e infórmate en intergentes.es. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Con el lema La familia, escuela y camino de santidad, la Iglesia celebra en este último domingo del año la Jornada de la Sagrada Familia. El obispo de Bilbao, Mario Iceta, es el actual presidente de la Subcomisión de Familia y Vida en la Conferencia Episcopal. Buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, ¿cuál es el mensaje, cuál es la reflexión que hacen ustedes los obispos en la nota para esta jornada sobre la familia como escuela de convivencia, pero también de santidad? Hemos querido tomar este tema que se radica tanto en la exhortación Posinodal Amoris Laetitia, donde nos habla de que la familia es un camino de caridad, un camino de amor, y queremos también retomar todas las intuiciones que el Papa Francisco nos ofrece en la exhortación sobre la santidad, Gaudete et Exsultate. Y precisamente como nuestra vida cotidiana se desenvuelve en la familia, muchos en la vocación matrimonial, nos pareció oportuno resaltar cómo precisamente la familia es la escuela, el lugar donde aprendemos los elementos característicos, fundantes de la santidad, y también es el camino. En la familia hacemos camino, nos ponemos en camino hacia esa plenitud del humano que es la santidad. ¿Cómo se puede vivir hoy en el día a día el ser familia por un lado, pero estar también abiertos a los demás, a los más necesitados, a ser parte de esa iglesia hospital de campaña como nos pide el Papa? Precisamente estamos celebrando estos días el misterio de la Navidad, ¿no? Y vemos cómo la vida de Dios se entrelaza con la vida, con la historia humana. Desde el misterio de la encarnación, desde el nacimiento del Señor en Belén, desde su plenitud de amor en el misterio pascual, la vida humana adquiere su sentido pleno, su sentido total, ¿no? Y eso se desarrolla en los elementos más cotidianos de nuestra vida. Muchas veces es verdad que el Evangelio nos relata muy brevemente los 30 años de la vida oculta de Jesús en Nazaret, pero son la mayor parte de su vida donde Él nos enseña a cómo en lo cotidiano, en la vida familiar, en el cuidado del cónyuge, en el cuidado de los hijos, de los mayores, en la vida del trabajo que ocupa tanto tiempo y tanto esfuerzo, en el cuidado de los demás, los más desfavorecidos, es donde se entrelaza la vida de Dios con nosotros, donde nuestra vida se hace divina, donde nuestra vida
adquiere su profundidad más verdadera, ¿no? Por eso, en este mensaje que hemos elegido los obispos, partimos precisamente de un texto de San Pablo, de la liturgia de ese propio día, ¿no?, que nos dice: revestidos de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, ¿no? Después vamos a Gaudete et Exsultate, donde el Papa, en el texto de esta exhortación, nos habla de muchos elementos familiares, nos dice cómo nuestra madre, nuestra abuela son la nube de ingentes testigos de santos, habla de los padres que crían con amor a sus hijos, habla de las personas, padres y madres que van a trabajar para traer el pan del sustento a la casa, y también en Amoris Laetitia, en esa exhortación, nos habla de cuál es ese camino de santidad. Si nos acordamos de Gaudete et Exsultate, el camino de la santidad tiene como un doble carril, ¿no? Uno es el de las bienaventuranzas, y en el mensaje nosotros queremos recordar cómo vivir las bienaventuranzas en clave familiar, del ambiente de la familia, y nos habla de lo que el Papa llama el gran protocolo de ese Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Bueno, hemos querido recordar a nuestros fieles cómo en la familia es donde podemos vivir plenamente este camino, este recorrido que nos guía en esta vocación a la santidad. Y ya en el momento actual, en la sociedad actual, ¿qué demandas serían o consideran prioritarias en la atención y protección de la institución familiar en nuestro país? ¿Qué les pediría a los dirigentes sociales y políticos? Bueno, yo pienso que al menos 3 cuestiones. La primera, cómo la familia es el tejido fundamental de la sociedad. La familia, la sociedad se teje en el ámbito familiar, donde se establecen los vínculos estables generacionales e intergeneracionales. Es lo que teje lo que es la relación social, lo que fundamenta nuestra propia sociedad. En segundo término, vemos cómo tenemos un gran problema, diría incluso drama, con respecto a la natalidad. Tenemos muy pocos niños, una sociedad que se va envejeciendo, una sociedad donde la esperanza, al no tener niños, pues queda de algún modo oscurecida, ¿no? Eso que debíamos hacer un esfuerzo grande de apoyar a la natalidad, a que los matrimonios puedan tener hijos, favorecer las medidas laborales, el acceso a la vivienda, las ayudas a la crianza de los hijos, y eso iría unido también a la cuestión de la educación. Vemos cómo la educación es un elemento fundamental, un pilar fundamental, donde no solo los contenidos, ¿no?, teniendo a la familia como uno de los grandes dones que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, sino también en esa libertad que consagra nuestro ordenamiento de poder educar a los hijos según esas convicciones que cada uno posee, y donde para nosotros los cristianos el cuidado de la familia, el cuidado de los más pequeños, la atención a los desfavorecidos, el ser personas para los demás, volcados hacia los demás, con una misión de entregarnos para que ciertamente ese reino de Dios sea una realidad en medio de nosotros. Yo pienso que estas cuestiones, ¿no?, de cuidar la familia, protegerla, de favorecer, fomentar esta natalidad y del cuidado de la educación y lo que lleva con ello, evidentemente la atención sanitaria, etcétera, de las familias, el cuidado de las familias, y cómo no, tener siempre muy en cuenta a los más desfavorecidos. El Papa habla tantas veces de no a la cultura del descarte, sí a la cultura del encuentro, una sociedad que sea capaz de acoger, de integrar, de rehabilitar a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de exclusión, aquellos que vienen entre nosotros huyendo de guerras, huyendo de hambrunas, poder hacer una sociedad, como digo, justa, fraterna, donde ese amor de Dios sea presente en medio de nosotros. Don Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, le agradecemos que haya atendido hoy la llamada de Iglesia Noticia. Feliz Navidad y feliz año. Pues felicito a todas las familias, de modo particular a las más necesitadas o que están en dificultad, y desde luego para todos una feliz y santa Navidad y feliz año 2020.
Como cada año, Cáritas Española ha lanzado su campaña de Navidad con el objetivo de movilizar a las comunidades cristianas y a toda la ciudadanía a actuar ante las circunstancias de precariedad y soledad de las personas más vulnerables. En esta ocasión, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, nos invita a ser capaces de despertar a ese ángel que todos llevamos dentro, que se conmueve y siente el dolor y el sufrimiento de los demás. Esta Navidad, en la que Cáritas lanza una campaña bajo el lema Todos tenemos un ángel, os invito de verdad a todos y a cada uno de vosotros a ser un ángel que sale al camino, que pretende escuchar, acompañar a todos los expulsados que, como María y José, están hoy sin lugar en la posada. Y me refiero a las mujeres maltratadas, a las familias desahuciadas, a las personas sin hogar, a los inmigrantes que no encuentran su sitio en el mundo, a las víctimas de la trata de personas, a los enfermos más débiles y dependientes, a los desempleados y los trabajadores pobres. La diócesis de Toledo comenzará el nuevo año 2020 con la celebración del 10 al 12 de enero de las Jornadas de Pastoral. Reunirán a más de 700 personas procedentes de todos los movimientos, delegaciones y parroquias de la diócesis este año en torno a la familia como iglesia doméstica. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas. Jornadas de Pastoral que se van a celebrar en pocos días, del 10 al 12 de enero en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes de la Ciudad Imperial. Sobre las novedades en la edición de este año nos hablaba Isaac Martín Delgado, delegado episcopal de Apostolado Seglar. Más allá de mantener las jornadas de pastoral junior que hemos ofrecido en años anteriores para chicos ya, preadolescentes y adolescentes, en esta ocasión se van a ofrecer también las jornadas de pastoral infantil para niños y niñas de 0 a 7 años. Por tanto, toda la familia va a poder disfrutar del programa de la jornada de pastoral. No estamos hablando de una simple guardería, sino que estamos hablando de un auténtico programa para los más pequeñitos. Jornadas en las que participan en torno a 700 personas procedentes de parroquias, movimientos, comunidades religiosas, sacerdotes y distintas delegaciones. Subrayar también que como actividad complementaria a las conferencias, experiencias y celebraciones litúrgicas, cada edición se inicia con un itinerario cultural catequético que recorre 20 monumentos y lugares singulares del casco histórico de Toledo. Finalizamos recordando que el plazo de inscripción de estas jornadas finaliza pasado mañana, martes 31 de diciembre. La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha publicado el instrumento de trabajo preparatorio del Congreso de Laicos que se celebrará del 14 al 16 de febrero en Madrid, fruto del trabajo realizado en las diócesis, congregaciones, movimientos y asociaciones entre los meses de marzo y noviembre de 2019. En él se recogen las aportaciones de 2.485 grupos integrados por más de 37.000 personas de toda la geografía española, en los que se ha reflexionado y se han realizado propuestas en torno a la vocación y misión de los fieles laicos en el contexto de nuestra sociedad y nuestra Iglesia. El documento, dirigido especialmente a las personas que van a participar en este congreso, ofrece una serie de ideas fuerza en dos direcciones, llevando a los momentos de reflexión que habrá en el congreso las sensibilidades, preocupaciones y esperanzas de sus comunidades de procedencia y trasladando a estas lo vivido en el mismo. Y en segundo lugar, para que los grupos reflexionen sobre el mismo para discernir cómo pueden incorporar en sus propias comunidades las propuestas y los procesos que se planteen. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1652 en este domingo 29 de diciembre de 2019, fiesta de la Sagrada Familia. En nombre de todos los que hacemos este programa nos despedimos deseándoles una feliz Navidad y sobre todo un feliz Año Nuevo. Un saludo de Faustino Catalina.